Hola, bienvenidos a Independencia Cultural, el podcast de Las Luciérnagas, grabado en Pod Factory en Santiago de Chile, el mejor estudio para podcast. Me encuentro con la periodista cultural Elisa Cárdenas. Hola, Elisa. Hola. Estoy con la ensayista, arte visual y periodista también, Catarina Mena. Hola. Oli, oli. Y yo soy Natalia Arcos, curadora de artes visuales. Chiquillas, hemos estado conversando distintos temas en estos episodios de Independencia Cultural. Y hay algo que resuena, y esto sí escapa no, al ámbito de las artes visuales meramente, sino que tiene que ver con la cultura y con la cultura de Chile en el extranjero. Y es el gran tema y siempre intenso debate de agregados culturales. ¿Quiénes son los agregados culturales? ¿Por qué siempre se entiende que el agregado cultural es como el que más campaña hizo para tal candidato o no? Como un premio. Es como un premio, eh, no de consuelo, porque es bastante bueno, vas con un buen sueldo, con todo cubierto por 4 años, y como no tienes un presupuesto asignado, que es otro error importante, básicamente lo que hace el agregado cultural es firmar y apoyar lo poco que pueda hacer. Entonces, en mi punto de vista, la agregaduría cultural debería ser una carrera profesionalizada, quizás no necesariamente dentro de la carrera diplomática que maneja la Cancillería siempre, pero creo que sería, por ejemplo, una buena idea, se las regalo Ministerio de Cultura, es que personas con más de 20 años de carrera, que dominen otro idioma o que tengan una relación real con otro país, puedan postular a estos cargos. Que sea algo por concurso abierto, ¿no? No nombrado a dedo. No nombrado de no por amiguismo, no como el consuelo y como un parche, ¿no? Porque efectivamente el posicionamiento cultural de Chile en el extranjero ha sido una política de cada gobierno. Se ha apoyado a través de diferentes instituciones, Cancillería de Irak, ProChile, etcétera, para que después hayan agregados culturales que son casi siempre del ámbito de las artes escénicas y que no tengan recursos. No es lo mismo que sucede, por ejemplo, con países que realmente invierten, como Francia, como España, en que el agregado cultural es alguien que está haciendo carrera y hace agregaduría cultural en diferentes países, o sea, se parece mucho más a la carrera de un embajador, y están los centros culturales o las instituciones. Claro, son países mucho más ricos, pero invirtamos un poquito en el agregado cultural, ¿no? O sea, Sí, realmente ahí hay un caballito de batalla, un caballo de Troya que se debería utilizar y debería ser muy importante. Yo me ofrezco para irme a Palestina, África, lo que quieran. Porque hablo perfectamente Hablo árabe. francés, árabe, lo que quieran. Oye, pero además, otra cosa, volviendo al tema este del sentimiento de defraudación respecto de este gobierno, es que tenemos solo 3 agregados 3. culturales ahora. Igual que Piñera 2. Es poquísimo, o Sí. sea, es paupérrimo. Ahora Tenemos no sé. un agregado cultural en Buenos Aires, que es Alejandro Goich. Sí. Tenemos un agregado cultural en Madrid. España, sí, Germán Berger. Becker. Y Berger, en perdón. Francia, Diego del Pozo. Sí, Y que eso es del sería todo. ámbito Esos literario. son los 3. Entonces, tenemos es en Estados paupérrimo. Unidos. No. No. Mira, es paupérrimo. tenemos Para los otro, Slim. deja de terminar que como yo ahora voy a ir a hacer una presentación de un libro tanto a Francia como a España, me comuniqué con los agregados culturales y resulta bueno, con la mejor voluntad, todos ellos, muy buena onda y todo, pero lo que me dicen es que hay que postular a unos fondos para poder hacer algo ahí, unos fondos como de la DIRAC, un concurso, qué sé yo. Entonces, como tú decías, o sea, están súper amarrados de mano para poder ejercer también. O sea, incluso si son las personas más idóneas, la estructura de esa labor está como muy desvestida, muy... Y es un sí, problema de gestión y de inteligencia, porque a lo mejor uno puede entender que no van a tener presupuesto para cada tipo, por ejemplo, de exposición o de proyecto de itinerancia de teatro, lo entiendo. Pero puedes gestionar alojamiento, tener convenios con sí. hoteles, por Es ejemplo. que por ahí va la cosa. Pasa también por las voluntades. Mira, haciendo un resumen, Exacto. los agregados son agregados, hay plazas para, hay
tantas plazas, 33 plazas para agregados de Chile del servicio diplomático chileno en el mundo. Esos agregados pueden ser tanto culturales como agregados de deporte, agregados de prensa, agregados científicos. Y bueno, los culturales, en el último gobierno de Piñera, se redujeron a 3. Y Boric respetó hasta el momento esa misma política. Solamente 3 en el mundo, lo que no es nada. Nada, po. Pero por otro lado, se puede reflejar, puede ser un reflejo de la experiencia, porque en el fondo el agregado cultural tiene una casa, una residencia, tiene un buen sueldo de alrededor de 10 millones, pero depende de él o de ella si es que van a hacer gestión realmente de internacionalizar el arte, la cultura, el teatro, el cine chileno en el lugar donde estén. Porque realmente es una especie de pega en que no se les exige mucho, sino que solo cumplir con estar y confirmar. Entonces, depende mucho de la voluntad y de la capacidad de gestión de la persona. Es tanto así que en el campo diplomático se ha dado muchas veces, o un par de veces, yo tengo 2 casos ejemplares, en que no son los agregados culturales, sino que son otros cargos, como el segundo secretario o el cónsul, el que ha levantado un montón de actividades culturales chilenas en el exterior. Tenemos el caso de Martín Donoso, hermano de nuestra querida periodista y escritora Claudia Donoso, quien estuvo en Grecia, conocedor de la cultura griega, se compró una casa en Grecia al final de su carrera diplomática. Él nunca fue agregado cultural, nunca lo fue. Era segundo secretario, pero él hacía cosas chilenas en Grecia. Llevó a Diamela Eltit a Atenas, llevó teatro chileno, hacía traducción, promovía traducciones de escritores chilenos, etc. Es pura voluntad. Es voluntad y manejo en la sociedad donde estás instalado. O sea, Por eso yo digo, propongo que se profesionalice sí, esto falta con gente que tenga un bagaje, o sea, que no es gente jovencita, sino que gente que tiene un carrete y en ese sentido puede ser como un premio, pero gente que demuestre capacidades de gestión, creatividad para de repente resolver con pocos recursos las necesidades. A ver, hemos tenido buenos agregados culturales, quizás, por ejemplo, en Italia hubo Antonio Arévalo, Claudia Bratini, la misma Rivadeneira, que creo que fue la primera. Em, ¿Qué más? Patricia Rivadeneira hizo una buena gestión. Hizo una pero buena gestión, sí. En general, o sea, mira, lo que pasa es Luis Poirot fue agregado en Bélgica. claro, sí. Sí. Bueno, han Julio estado Jung mucho. en Julio Jung Barcelona. Diamela Eltit en México. Cristian Campos en Washington. Javiera Parado. ¿Qué hizo que Cristian Campos en Washington? Parece que no mucho. Y la Javiera Pará, menos. Es que Algunas no duró cosas mucho. hizo con Julio, junto con Brodsky, con Roberto Brodsky, que reside allá. Algunas cosas hizo la Javiera, Sí. pero en el fondo está muy como a la deriva el cargo. Yo lo encuentro que es totalmente como un premio, es como, Claro. que es como el sueño del pibe que te nombren agregado cultural, porque tú no tienes que rendir, es lo que tú Sí, decís. el premio va O por sea, dos tú no vas lados. con una, Sí, tú no vas con un programa Sí. a rendir, sí. sino que tú vas a ver lo que te salga. un Mira, poco. el premio va por 2 lados. Esto históricamente. Premio a la campaña presidencial, o sea, el personaje público, artista, etcétera, quien sea, que participó y puso su cara y su figura pública, digamos, a la campaña presidencial, se le premia con la agregaduría. Y la otra es como premio como un artista destacado, como fue Edwards. Neruda fue agregado cultural y tenía como secretario a Edwards, a Jorge Edwards, Neruda entiendo. fue cónsul. Fue cónsul. Sí. Fue cónsul, sí, pero hizo las veces de agregado Sí, cultural, pues, hizo totalmente. agregaduría. Y acá Totalmente. también hay otro tema, si el agregado cultural es un profesional de carrera y todo lo que dice la Natalia, pero también si el agregado cultural es una figura simbólica Puede ser un artista, que, eso. que encarna, ¿no? Y tiene que tener como una investidura y que encarna los valores culturales de un país. Pero esa figura simbólica no necesariamente va a ser un buen gestor ejecutivo. Exacto. O sí, son las dos cosas. Es que ahí está el asunto, porque están esas dos figuras y las dos son válidas. Hay que cuestionarse qué representa Hay que realmente. pensar la figura Claro. del agregado cultural. Pero por otro lado, el agregado cultural generalmente lo que hace es instalarse en la ciudad de destino y hacer gestión, pero para sí mismo. O sea, estudia, hace magíster, hace doctorado, aprovecha y hace todos los pasa contactos. allá. lo Mira, pasa y allá, presta la cuerpa para las inauguraciones. claro, se saca la Oye, foto, a mí me etcétera. Y pasó siempre eso. con esto de que no hay recursos, pero los recursos se levantan en todas partes. A mí me pasó eso que hice hace años, una exposición en Lima ¿Mm?
Y nunca, yo no me enteré ni del agregado cultural, ni del embajador, nada. O sea, yo ahí llorándole en DHL para llevar las cosas y yendo a hablar con con el empresario, como el gerente de DHL con minifalda. Mm, No, te juro, y llorando, sufriendo, con sí, crisis de pánico, tomando sí, Rabotril, sí, weón. Bueno, hice toda la cuestión sola, porque además claro. fue una cuestión loca, porque llevé el sillón caballo de la Katy Purdy. Imagínate. O sea, como estamos hablando del año 2000, cuando yo tenía ínfulas de curadora, me duró como un minuto las Mm. ínfulas. Pero claro, hice todo este movimiento gigante, hoy día sería una weá absolutamente loca. Pero lo llevaste por tu cuenta Sí, sin... todo, 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 me lo conseguí todo yo. Y Pero cuando permiso de llegué, aduana para llevar la piel del Y los caballo. permisos, eso. bueno, eso los Mira. conseguí con el museo, todo, Ya. todo, todo. Bueno, y cuando llegué a la inauguración, llega el agregado cultural o el embajador a hacer un Ala, discurso. Pero por eso te digo prestar la El cuerpa. discurso como que sí. se lo inventó como Pres- 5 minutos antes. Prestan la cuerpa para No, el sí, a discurso. propósito. Sí, Sí. Y yo lo encontré como súper chanta, mo. sí, Mira, pasa yo mucho eso. mi primera exposición como curadora fue en España, fue el 2002, y sí invité a Julio Jung, que era el agregado cultural en Barcelona, y llegó con la señora, viajaron en tren, se les pagó todo, el tren, alojamiento, comió, lo pasó chancho, habló 5 minutos de un discurso y después se quedó ahí. Y ha sido como la vez que me ha tocado estar con un agregado en algún proyecto y fue eso, prestar la cara, etcétera. La DIRAC sí había puesto financiamiento, había algunas razones un poco técnicas, pero no desde el consulado para eso. Pero por eso pasa... Pero fíjate que los otros países tienen agregados culturales muchísimo más activos. Entonces, Claro. me refiero a Europa, evidentemente otros recursos, pero también es otra mentalidad. El latinoamericano sabe resolver cosas, sabe como con 5 chauchas armar algo, ¿no? Entonces, yo creo que debería profesionalizarse esa área, dejar de ser Mm, el premio Consuelo, y priorizaría la capacidad de gestión por sobre la figura, ¿no? mm. Ojalá se dieran las dos Bueno, cosas. como les insisto, es que se da mucho este fenómeno de que otros personeros del servicio exterior asumen un rol en forma voluntaria de hacer actividades culturales y sin ser agregados culturales, sino que teniendo otro tipo de cargos dentro de la embajada, finalmente hacen como que fueran agregados culturales y el agregado cultural de repente está al lado y no hace nada. Entonces, es algo que hay que replantearse, reformular de todas maneras. Oye, y los agregados, no se me acaba de ocurrir, los agregados culturales de otros países en Chile Sí, bueno, tampoco se ven tan activos, o sea, no, No, sí, por eso te digo, son los reconocidos. Centro Cultural de España, el Instituto España. Chino Ya, esos Francés, sí son más Sí, activos, sí, esos son funcionan bien. sí. Piquete. Pero no, Claro, pero no Tienen está un espacio también sí, sí, binacional. pero no está personificado como quién es el agregado y que sea como una no, porque figura. eres más funcionario. Claro, Una son persona de funcionarios carrera. que hacen cosas de carrera. No ¿Cachai? son figuras, no son figurines. Pueden ser que vengan del mundo del arte. Yo una vez tuve que trabajar harto con el agregado cultural de Portugal en Chile. ¿Ya? Hicimos un par de proyectos de Chile para Portugal y de Portugal para Chile en los 2000, y él venía de una banda de rock. Ya. Y era bueno para pincharse. Entonces lo habían mandado como lejos donde no se encontraba la droga. Y entonces Mm. estaba en especie de purificación, Claro. gestión financiada por el. ¿Por qué parece que había ¿Y la sido? hizo bien? Era como una especie de Charly García, pero de Portugal, quizás. Mm. Tampoco muy famoso ni nada. Pero igual el tipo al final, no sé, trabajaba, gestionaba. No es que fuera el súper movido tampoco, pero conseguía el transporte, conseguía las cosas básicas, lo lograba. Mm. ¿Cachai? Y eso en Portugal no tiene mucho financiamiento tampoco. Y a veces hay que trabajar como un circo pobre un poco para organizar una actividad. Y mira, en Chile tenemos, o sea, tenemos el beneficio en las principales capitales del mundo de que los institutos Cervantes, de las, no sé, en Bélgica, en París, en diferentes partes, acogen actividades latinoamericanas. Esa es la idea. Entonces, el agregado cultural tiene que tener un trato directo Mm. con los institutos Cervantes, o sea, es algo como una premisa básica. Acá tienen, claro, los principales como Francia, Alemania, Estados Unidos, ya no tanto, tenían los institutos binacionales que en Chile han sido súper fuertes en el ámbito cultural, incluso durante la dictadura. Entonces, incluso, o sea, destacándose durante la dictadura. De hecho, yo hice una investigación sobre el Festival Franco-Chileno de Videoarte, que fue una iniciativa del Ministerio francés en Chile.
O sea, el agregado cultural inició un festival que duró como 10 años. Entonces, imagínate las cantidades de cosas que se Sí, pero podrían al final han hacer. sido personas. Son personas, son personas. Son personas más Entonces, que. Pero claro, en el fondo queda todo un poco como retomando el hilo de la Nata, queda todo un poco a la persona, a la Sí. voluntad, o a la energía y a la buena onda y al compromiso de la persona, pero no a un formateo de lo que es la No profesión hay formulación. de agregadura. Es como un cargo que está a la deriva un poco. Podríamos pensar que quizás se ha querido fortalecer la DIRAC, o sea, como que desde Chile y el equipo que está en Chile gestiona y lanza hacia los otros países, ¿no? Y eso reemplaza un poco la figura. Pero yo creo que no es suficiente, me No es parece que no. suficiente. La DIRAC tiene un concurso, pero es un concurso fijo que Y es todos como los muy años se ve como de sí. pituto siempre, sí, siempre No hay como, sé, como envidia no, con los agregados. bueno, claro, Claro. con los agregados siempre se ve esa mirada como que es un premio. Esa es Sí, siempre, oye, pero ¿por sí. qué está ahí? Sí, Pero la DIRAC hace una gestión. No la se lo DIRAC merece. hacen un concurso que no sé si cambia mucho, es como que es todos los años bien parecido y como que tienen una apuesta así a veces como siempre los mismos, así como que todos los años ganan los mismos, por lo menos hasta donde yo recuerdo, quizás estoy hablando de más, pero tienen un concurso que tiene una cierta limitación, no es todo lo que se podría hacer, o sea, y le corresponde también a lo agregado cultural estar en directa relación con la DIRAC, o sea, tener una relación con la DIRAC, o sea, Claro, es la porque el misma tema función. de la DIRAC, si A veces tiene, ni la tienen. aunque tengan buen equipo, ellos están en Chile y pues van lanzando cosas, pero el agregado cultural está en un contexto y puede tejer redes que la Totalmente. DIRAC desde Chile no va a ver. El agregado cultural puede conseguir su financiamiento de los millonarios de la ciudad donde esté. Es lo que hacía Y Martín además el Rojas rol que Arenas. tiene como de exportar una imagen país, eso lo tienen súper claro los franceses. Sí. Sí. En cambio acá como que no se ve eso, si al final la cultura es como la imagen país, mucho más que el Claro. vino o que las manzanas, ¿me entendés? O sea, nosotros conocemos Francia por su cultura. Claro. Entonces acá como que Y se Chile, le por da no más duda. importancia a cualquier otra cosa que para construir una imagen potente país en el extranjero son los vehículos, son los agregados. Sí, podría ser algo súper potente y no lo es. Eso es muy relevante. Chicas, vamos cerrando el episodio de hoy. Nos vemos pronto en otro encuentro de Independencia Cultural grabado en Pod Factory Vitacura, Santiago de Chile.